Le conté a mi esposa un secreto de los hombres y arruiné su oficina para siempre. Metí la pata el día que rompí una regla no escrita entre hombres. No fue una infidelidad ni una confesión grave. Fue algo peor. Expliqué algo que nunca debí explicar. Llevábamos 2 años casados cuando Laura entró en una etapa curiosa. Empezó a hacerme preguntas rarísimas sobre cómo es ser hombre. No lo hacía con malicia, era pura curiosidad, casi científica. Una noche, sentados en el sofá después de cenar, me preguntó por qué los hombres siempre parecen acomodarse cuando caminan en público. Pude haberme hecho el tonto. Pude haber dicho que no sabía o cambiar de tema. En lugar de eso, decidí ser sincero. Le expliqué lo del calor. Lo incómodo que resulta cuando todo se pega a la pierna. Que no puedes simplemente meter la mano y arreglarlo sin quedar como un degenerado. Le hablé del paso largo y torpe que uno da para despegar todo sin que sea tan evidente. Incluso hice la demostración ahí mismo, exagerando un poco para que se entendiera. Laura se rió tanto que terminó llorando. Literalmente. Se dobló sobre el sofá, tratando de respirar, con lágrimas corriéndole por la cara. Yo pensé que la conversación moría ahí, convertida en una anécdota privada de pareja. Algo que recordaríamos y ya. Estaba completamente equivocado. 2 semanas después estábamos en un centro comercial. Yo estaba mirando zapatos cuando Laura me agarró del brazo con una fuerza inesperada, tan fuerte que me dejó las marcas de los dedos. Amor, susurró. Mira. Al otro lado de la tienda, un tipo cualquiera caminaba distraído. De pronto hizo ese paso. El paso largo, torpe, inconfundible. Exactamente el que yo le había explicado. Laura explotó en risa. No una risa discreta. No una sonrisa contenida. Risa abierta, descontrolada, en medio del pasillo. El tipo levantó la mirada, hizo contacto visual con nosotros y sonrió confundido. Laura, en vez de detenerse, le saludó con la mano como si acabara de presenciar algo extraordinario. Yo asentí hacia él, disculpándome en silencio, con esa mirada universal de perdón, no es personal. Él se encogió de hombros y se fue, claramente desconcertado. Ahí debí poner un alto. Ahí debí marcar un límite. No lo hice. Y ese fue el principio de todo. Eso que pasó en el centro comercial no fue un incidente aislado. Fue una señal de advertencia que decidí ignorar. Al principio pensé que sería una broma pasajera. Algo que a Laura le causaría gracia durante unos días y luego quedaría en el olvido. No ocurrió así. Con el tiempo, empecé a notar que ella ya no caminaba igual por los lugares públicos. Observaba. Prestaba atención a los hombres que pasaban cerca, como si estuviera buscando algo específico. El primer año fueron solo momentos sueltos. En el supermercado, mientras esperábamos en la fila, me daba un pequeño codazo y susurraba velcro cuando algún hombre hacía ese paso. En el gimnasio ocurrió un par de veces. Una de ellas fue durante un funeral, lo cual sigue siendo uno de los episodios más incómodos que he vivido. Estábamos parados en silencio, y de pronto Laura se inclinó hacia mí, me dio un golpe suave con el codo y murmuró la palabra, conteniendo la risa. Yo no supe dónde meter la cara. Cada vez que lo hacía, yo le pedía que parara. Ella prometía que sí, que ya, que no volvería a hacerlo. Y siempre cumplía, por un tiempo. Al pasar los meses, la cosa dejó de ser espontánea. Se volvió sistemática. Laura empezó a llevar la cuenta. Me mandaba mensajes durante el día, como si estuviera reportando avistamientos. 2 en el supermercado. 1 clarísimo en Starbucks. 3 en la gasolinera. Incluso llegó a grabar videos cortos, sin que nadie se diera cuenta, solo para mostrármelos después y reírse. El cartero, según ella, definitivamente lo había hecho una mañana frente a la casa. Yo seguía pensando que se le pasaría. Que era una fase. Que eventualmente perdería el interés. Pero no solo no se le pasó, sino que cada vez se volvía más entusiasta, más segura de que había descubierto algo que el resto del mundo ignoraba. Empezó a decir que, una vez que sabes qué mirar, ya no puedes dejar de verlo. Que está en todas partes. Yo asentía por inercia, sin saber que eso todavía era apenas el comienzo. El punto de quiebre llegó el día del picnic anual de la empresa donde trabaja Laura. Yo ya sabía que esos eventos no eran lo mío, pero fui por ella. Música, parrillas, actividades para integrar equipos, unas 200 personas repartidas por el parque. Al principio todo fue normal. Yo estaba hablando de fútbol con un compañero suyo, comentando una liga de fantasía, cuando vi a Andrés, el jefe de Laura, pasar caminando cerca de la parrilla. No le presté mucha atención hasta que hizo el paso. Ese paso. Laura lo vio al mismo tiempo que yo. Lo supe porque soltó un jadeo tan fuerte que varias personas giraron la cabeza. Me dio un codazo seco en las costillas y lo señaló sin ningún cuidado.
¿Lo viste? Me susurró, emocionada. Andrés también lo notó. Levantó la vista, se quedó mirándonos unos segundos con expresión confundida y siguió caminando, tratando de disimular. Yo pensé que ahí terminaría todo. Me equivoqué otra vez. Cerca de nosotros estaba el equipo de marketing. 5 mujeres observaban a Laura con curiosidad, intrigadas por su reacción. Una de ellas le preguntó qué le pasaba, por qué estaba tan emocionada. Antes de que pudiera intervenir, Laura empezó a explicar. Habló del calor, de lo incómodo que resulta, de cómo todo se pega. Habló del paso largo que los hombres usan para arreglarlo sin que se note. Incluso hizo el gesto con las piernas, ahí mismo, como si estuviera dando una mini clase improvisada. Vi cómo las caras cambiaban una por una. Primero sorpresa. Luego comprensión. Luego una especie de revelación colectiva. 8 mujeres terminaron rodeándonos. Una sacó su teléfono y empezó a escribir notas. Durante la siguiente hora dejaron de socializar. Se movían juntas, se colocaban estratégicamente cerca de la cancha de voleibol y esperaban. Cada vez que un hombre pasaba y hacía el paso, se miraban entre ellas y asentían, serias, como si estuvieran confirmando una teoría científica. Andrés pasó otra vez cerca. Volvió a hacerlo. Esta vez las 8 lo anotaron al mismo tiempo. Él se dio cuenta. Se puso rojo. Miró alrededor, claramente incómodo, y aceleró el paso. Yo quise irme en ese momento. Le dije a Laura que ya era suficiente, que nos fuéramos. Ella se negó. Dijo que apenas estaba empezando el picnic. Al final del día ya no eran 8 mujeres prestando atención. Eran 12. Y yo entendí, demasiado tarde, que esto ya no tenía vuelta atrás. 3 semanas después del picnic supe que aquello no había quedado ahí. Laura llegó a casa una noche riéndose y me contó que habían creado un chat. Lo llamaron la Sociedad del Velcro. Al principio pensé que exageraba, hasta que empecé a ver las notificaciones. Eran mensajes constantes. Comentarios, recuentos, confirmaciones. Esto está en todas partes una vez que lo sabes. Se lo conté a mi esposo y se puso rojo, pero confirmó que es real. Mi novio se molestó cuando lo señalé en una tienda, pero valió la pena. El grupo no paró de crecer. En menos de un mes ya eran decenas. Empezaron a comparar técnicas, a discutir cuál era más evidente, a comentar en qué lugares era más fácil notar el famoso paso. Alguien diseñó un bingo. Otra persona propuso categorías. Incluso Andrés empezó a participar. Primero como broma. Luego como costumbre. Terminó convirtiéndolo en un segmento recurrente en las reuniones del equipo. No lo hacía con mala intención, pero tampoco se dio cuenta de cuando dejó de ser gracioso para algunos. La semana pasada Laura llegó a casa más seria de lo habitual. Me contó que Recursos Humanos había intervenido. 3 hombres se habían quejado de que las miradas en la sala de descanso se estaban volviendo incómodas. Andrés tuvo que mandar un correo a toda la empresa pidiendo respeto al espacio personal y solicitando que evitaran observar demasiado a los compañeros. No mencionó el tema directamente. No hacía falta. Todos sabían exactamente de qué hablaba. Los hombres estaban mortificados. Yo sentí una mezcla rara de culpa y resignación. Pensé que ahí terminaría todo. Esta mañana, Laura volvió a casa con una sonrisa distinta. Había sido ascendida a directora senior de marketing. Según Andrés, la famosa sociedad había logrado algo que nunca habían conseguido antes: unir al equipo, crear conversaciones entre departamentos y fortalecer relaciones internas. Durante su discurso de aceptación, frente a unas 70 personas, Laura me agradeció. Dijo mi nombre. Dijo que nada de eso habría pasado sin mí. La gente rió, aplaudió, y yo solo asentí, atrapado en una situación que jamás imaginé. Rompí el código de los hombres por completo. Y, de alguna manera absurda, eso terminó convertido en una herramienta de integración corporativa. Lo siento por todos los hombres de su empresa. De verdad. Pero al parecer también soy responsable del avance profesional de mi esposa. Así que supongo que esta es mi vida ahora. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.